Bueno, muy bien, vamos a dar inicio a nuestro tema, un tema que yo denominé para esta ocasión, bajo tus alas, bajo tus alas. Y es un tema que comparto de verdad con un cariño extraordinario. A raíz, y perdónenme, permítanme, voy a ser un poco aquí atrevido, a raíz de casos como el de Bebeto. Esta semana yo tuve la oportunidad de verlo, de hablar con él. Ustedes saben que la tía pues hace parte del mobiliario aquí del ministerio, ¿no? O sea, el día que no viene ella es como que, sí, ella hace parte del inventario. Y en la noche me escribe el hermano mayor que está en Estados Unidos y me dice: mi mamá no fue a la reunión porque a mi hermano se accidentó, está en el hospital, bueno, en fin. Entonces tuve la oportunidad de verlo esta semana, hablábamos, compartimos. Y después de que yo salí de allí, te cuento, me fui dándole gracias a Dios en el carro y le decía: Diley, Dios le salvó la vida a este pelado de una manera milagrosa. Literalmente Dios lo cubrió con su sangre. Eso fue lo primero que se me vino a la cabeza. Dios lo cubrió con su sangre. Dios lo amparó bajo sus alas. Pero así como tu caso, esta semana tuve una cantidad de historias, de casos que conocí, que tuve la oportunidad de hablar, que me contaron, que me llamaron en momentos difíciles que atravesamos, momentos duros que tenemos que enfrentar, que a veces nos hacen preguntar ¿por qué paso por acá? ¿Por qué tengo que vivir esto? Pero luego con un poquito de reflexión llegamos a una conclusión, y es que más bien que preguntar ¿por qué me pasa esto? La conclusión es: oiga, Dios ampara bajo sus alas a sus hijos y nos cuida, nos guarda, nos promueve en situaciones. Mire, tuve dos casos esta semana de situaciones laborales. Han habido cambios en las empresas, pues por toda la situación económica, lo que se está viviendo. Entonces las empresas han cambiado su estructura, y quienes quedan en las empresas quedan también inestables, como las cosas se ven a futuro muy delicadas, con mucha incertidumbre, y resulta que de una manera extraordinaria a esas personas que son parte del ministerio, hijos e hijas de Dios, resulta que esa situación difícil que atraviesa la empresa termina convirtiéndose en una excusa para promoverlas, afirmarlas, y uno dice: Dios, ¿cómo hace sus cosas? Dios definitivamente como que nos ampara bajo sus alas a quienes somos sus hijos. Y por eso nació el tema de hoy, ¿sí? Y créame que, como todos los sábados y los domingos, que estoy saludando a propósito a las personas del canal que nos están viendo hoy domingo, todos los días que venimos aquí a compartir el tema lo hacemos con mucha alegría, con mucho cariño, después de haber orado mucho y haber estado con el Señor, jamás de otra forma. Pero el tema de hoy es muy sentido también para mí por estas cosas que les estoy hablando. De entrada les quiero decir hoy: Dios tiene cuidado de ustedes. Dios les manda a decir que Él tiene cuidado de ustedes. Él no se ha olvidado y no se va a olvidar. Y que bajo sus alas ustedes estarán seguros. Ese es el final del tema, que se los voy a compartir al principio, pero que al final se los voy a decir. Dios los ampara bajo la sombra de sus alas. Ténganlo por seguro. Pero bueno, quiero que iniciemos con un versículo escrito en el libro de Deuteronomio, que hace muchos años yo leí y que en ese momento para mí significó muchísimo, y hoy quiero empezar el tema por allí. Deuteronomio capítulo 32, por favor. Deuteronomio capítulo 32. Una de las maneras como el Señor en la Biblia nos hace entender de manera didáctica son las representaciones, las metáforas, y utiliza un ejemplo muy bonito que es el águila, ¿no? El águila como un animal majestuoso, para hacernos entender su cuidado, como el águila cuida a sus polluelos. Y dice en Génesis 32 versículo 11, si por favor me ayudan a leer ustedes conmigo, dice: como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Así es Dios. Como el águila que excita su nidada, como el águila que está pendiente y presente sobre sus polluelos,
extiende sus alas. Y cuando el águila extiende sus alas, ¿qué imagen se le viene a la cabeza? El águila extiende sus alas sobre sus polluelos. No, aquí no está hablándonos del águila atacando a una presa, no, sino sobre sus polluelos. Extiende sus alas. Y a mí la imagen que me viene a la cabeza, y que desde el primer día que yo leí esto, es una imagen de protección. El águila extiende sus alas para cuidar a sus polluelos, como quien dice, a ver, cuidado, porque estos son mis polluelos, son mis hijos, ¿correcto? De la misma manera Dios actúa sobre cada uno de nosotros. Y bueno, yo quiero llevarles a recordar 3 casos en la Biblia, 3 de los muchos que hay, pero vamos a hablar hoy de 3 casos que en su momento representaron una profunda crisis, una profunda conmoción, una profunda situación de inestabilidad que generó miedo, que generó caos social, personal, pero cómo a través de estas circunstancias Dios terminó haciéndoles bien a sus hijos. Dios volteó la torta, Dios cambió ese panorama de maldad, ese panorama oscuro, ese panorama difícil, lo transformó en un panorama bueno y de bendición para sus hijos, porque ese es Dios, manifestando de esa manera que estamos bajo sus alas. Entonces, les voy a pedir que me acompañen a estudiar estos 3 casos inicialmente. El primero de ellos narrado en el libro del Éxodo, lo hemos visto muchas veces, pero hoy quiero que lo recordemos, que tiene que ver a propósito con la celebración de la Pascua. El libro del Éxodo, en el capítulo 12, nos narra la salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿ok? ¿Se acuerdan ustedes que la salida no fue fácil? La salida implicó una serie de señales que Dios hizo sobre Faraón y sobre su pueblo para que finalmente se convenciera de que debía dejar salir al pueblo de Israel. Sí lo recuerdan, ¿cierto? Las famosas plagas, ¿correcto? Pero la última, el último escollo, porque dice la Biblia que Faraón endurecía su corazón cada vez que venía una de las plagas y las señales. El último escollo fue la muerte de los primogénitos, ¿sí? El ángel de la muerte pasaría sobre las casas en Egipto y los primogénitos de hombres como de animales iban a perecer. Pero Dios le da a su pueblo, al pueblo hebreo que era esclavo allí, le da una señal para que ellos, o mejor, le da una orden para que ellos hagan conforme a lo que les dice, y de esa manera, cuando viniera la mortandad sobre su pueblo, no pasara algo malo y ellos pudieran salir ilesos, ¿correcto? ¿Alguien se acuerda cuál fue esa señal? ¿Qué es la sangre de un cordero? ¿Recuerdan? Un cordero que ellos sacrificarían, que luego lo comerían con un pan sin levadura y unas hierbas amargas, y eso constituiría la cena de la Pascua, que hasta el día de hoy se celebra recordando este hecho, ¿ok? Entonces ellos con la sangre de ese cordero iban a pintar literalmente el lintel de la puerta de su casa. Y dice la Biblia que cuando venía el ángel de la muerte y veía que la sangre estaba sobre el lintel de la puerta, entonces seguía derecho. ¿Sí? Ese es más o menos el resumen. Vamos a leerlo. Por favor, me acompañan a Éxodo, capítulo 12. Vamos a leer aquí varios versículos, ya después de que hemos contextualizado la historia. Dice el versículo 7, por favor, conmigo, a la 1, a las 2 y a las 3. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postas y en el dintel de las casas en que lo han de comer. ¿Ok? Se está refiriendo a la casa de los hebreos, donde se sentarían a comer el corderito, la Pascua. Pondrían la sangre en los 2 postas y en los dinteles de la puerta. Muy bien, por favor avancemos al versículo 12. Versículo 12 en adelante, dice así: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Dice el 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. 14,
Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Cuando yo pienso en esto, yo trato de imaginarme cómo fue esa noche. A ver, esta semana tembló en Colombia, ¿no? En algunas regiones se sintió muy fuerte. En Cali no se sintió tan fuerte, a ver, por Dios. Se sintió fuerte en Bogotá, Villavicencio, por supuesto, que fue la zona del epicentro. Y cuando viene el temblor, pues obviamente eso a nosotros nos llena de temor. Nosotros estábamos en el estudio, estábamos grabando. Dileis estaba en el camerino, yo estaba en donde se hace la edición. Y cuando ella vino, Juan, está temblando, el espejo se mueve así. Y Dios mío, o sea, pero yo la verdad no sentí, lo aclaro, yo no lo sentí, yo estoy tranquila, ay, por favor, abrázame, que perecemos. Abrázame que perecemos, ella era por abrazarme, será por eso, abrázame que perecemos. Entonces yo la abracé y no perecimos, fíjense, no perecimos. Ustedes imaginan la mortandad esa noche, los gritos de la gente, los gritos de las mamás. ¿Ustedes imaginan esa escena cómo sería? Eso tuvo que haber sido terrible, eso tuvo que haber sido algo espantoso. El miedo, los niños estaban muriendo, pasaba, yo trato de imaginarme, ¿no? Como una sombra, me imagino yo, eso no lo menciona la Biblia, pero como una sombra por las casas y por donde iba pasando los chinos se morían y las mamás gritaban y los papás salían. Eso tuvo que haber sido algo terrible, angustiante, por eso le mencioné lo del temblor. Pero dice la Biblia que sobre las casas de los hijos de Dios la sombra pasaba y a ellos no les pasaba nada. La sangre del cordero fue suficiente para cubrirlos, de manera que a pesar de todo el revuelo que había a su alrededor, ellos fueron guardados. Ellos fueron guardados. Y dice la Biblia que ese momento terrible y espantoso del cual ellos participaron, porque es que no es que ellos fueron tomados en una nube y veían abajo, no, ellos estaban allá abajo en medio de la situación, pero esa situación a ellos no los tocó. Sin embargo, estuvieron allí. El miedo, la angustia, los gritos, ellos estuvieron allí. Y esa situación implicó finalmente la salida del pueblo de Israel. Es más, dice la Biblia, para que ustedes lean la historia completa, dice la Biblia que los egipcios les daban plata, váyanse, porque la salida implicaba costos. Eso no era que nos vamos, eso tocaba, o sea, había una necesidad económica y ellos eran esclavos. Y dice la Biblia que los egipcios les costearon el viaje, váyanse, y se fueron. Y esa salida implicó el ir a la tierra prometida. O sea, lo que en un momento dado fue un escenario de dolor, de crisis espantoso, de incertidumbre, Dios lo convirtió para sus hijos en un motivo de prosperidad, de bendición, de entrar a la tierra prometida. Ese es el primer caso que quiero traer. Dios amparó bajo sus alas, en un sentido literal, a su pueblo. Dios cubrió con la sangre de un cordero, y ahora al final me voy a referir de nuevo a la sangre, cubrió con su sangre la casa de sus hijos, para que a sus hijos no les pasara nada. Primer caso, primer detalle en la Biblia. Pero quiero que miremos otro caso, también muy explicado acá, yo hablo mucho de esto, y hoy lo volvemos a traer. Vamos a retroceder al libro del Génesis, por favor. Y vamos a retomar la historia de José, que fue vendido por sus hermanos como esclavo a Egipto. O sea, estos que salían ahora, en lo que acabamos de narrar, habían entrado 430 años atrás, porque los hermanos de José, llenos de envidia y motivados por el encono que había en su corazón, decidieron venderlo como esclavo, y él entra
a Egipto, ¿cierto? Vendido como esclavo a un grupo de mercaderes ismaelitas que eran algo así como, a ver, para que entendamos, como unos gitanos del desierto que compraban cosas e iban a venderlas a Egipto, que era una metrópoli. Entonces estos, los hermanos de José, les venden a José, y José es llevado a Egipto y allí es entregado, allí es vendido en el comercio, como se venden o se vendían las cabras, como se vendían los burros, era vendido José. Y lo compró un señor llamado Potifar, que lo lleva a su casa, y ahí empieza la historia de José en Egipto. Una historia que termina convirtiendo a José en la mano derecha del faraón de Egipto. No estoy diciendo aquí nada que ustedes no sepan. Termina convertido en el hombre más importante de todo el imperio después de Faraón, al punto que era él el que determinaba qué se hacía y qué no se hacía en Egipto. Recordemos que viene una época de gran abundancia en la tierra, 7 años de gran abundancia, pero luego siguieron 7 años de gran escasez. ¿Se acuerdan, cierto? Y esa escasez pues representó el hambre sobre la tierra. De los 7 años, tan solo iban 2 años cuando ya la tierra estaba devastada. Ya no había que comer, no solo en Egipto, en toda la tierra alrededor. Y esa hambre llegó hasta donde vivía el papá de José, que se llamaba ¿cómo? ¿Cómo se llamaba el papá de José? Isaac, casi le pegas, pero ese era el abuelo. Abraham era el bisabuelo. ¿Cómo se llamaba el papá de José? Jacob, sí señor, Jacob se llamaba el papá de José. Y él y sus hijos, o sea, los hermanos de José, pues estaban muriéndose de hambre, así literal. Y entonces Jacob envía a las bellezas de sus hijos a que vayan a Egipto, donde ellos sabían que había comida para comprar. Y al llegar a Egipto se encuentran con que la persona que vendía, el que determinaba a quién le vendían y no, era José, el que ellos habían vendido, ¿correcto? Que creían muerto, entre otras cosas, ¿no? Y cuando José se les da a conocer, porque ellos de entrada no lo reconocieron, ellos entran en pánico, ellos entran en shock, porque imagínense, nosotros lo mandamos a la muerte, y este tipo es el que ahora manda en Egipto, nos va a matar, nos va ¿cierto? Nos va a cobrar todo lo que nosotros le hicimos. Un panorama de hambre, un panorama desolador, un panorama de envidias, de intrigas, como lo que nosotros vivimos en el mundo real. Un panorama de escasez, un panorama de noticias que son duras, difíciles, ¿no? El mercado cada vez rinde menos con la platica que nosotros llevamos, ¿sí o no? Y eso nos llena de zozobra. Uno piensa, ¿y esto hasta dónde irá a llegar? ¿Sí? Y las envidias, las intrigas se mueven en medio de todo lo que nosotros hacemos, lo mismo que vivió este hombre. Pero en medio de ese panorama, ¿cómo concluye esta historia? Por favor, me acompañan a Génesis capítulo 45. Génesis capítulo 45. Vamos a leer a partir del versículo 5, cuando José se da a conocer a sus hermanos, ellos entran en shock y José les dice lo siguiente, por favor: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Paremos aquí un momentico. Qué claridad tan absoluta tenía José acerca de cómo es la dinámica de Dios, que dice: tranquilos, no les pese, ustedes me vendieron, tranquilos, gracias a Dios ustedes me vendieron. O sea, es una cosa que no le cabe a uno en la cabeza, ¿cierto? Es más, hermanitos, gracias por haberme vendido. Más o menos la interpretación. Porque Dios se encargó de transformar todo esto para bien. Porque si usted no me hubieran vendido, hoy estaríamos muriendo de hambre. Así de simple. Si usted no me hubieran vendido, hoy estaríamos muriendo de hambre. Pero continúa la historia, por favor, volvamos otra vez. Estamos en Génesis 45, leímos el versículo 5, vamos a leer el versículo 9. Sigamos hasta el 9, por favor. Dice así, 6. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra,
y aún quedan 5 años de los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Dios transformó una historia de maldición, una historia de muerte, una historia caótica, la transformó en la manera como bendijo y cuidó a su pueblo. Y podríamos decir, en esta historia, ¿qué hizo Dios sobre sus hijos? Los amparó literalmente bajo sus alas, pero a través o en medio de circunstancias caóticas. Ojo, quiero que entiendan hacia dónde los voy llevando, porque nosotros estamos en medio de circunstancias difíciles, caóticas, de las cuales no podemos escapar. Pero ya en esta segunda historia volvemos a corroborar, Dios cuidó a sus hijos. Y así como José, en vez de maldecir, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué esta suerte la mía? ¿Por qué Dios permite esto? Más bien, deberíamos entender que Dios se vale de circunstancias difíciles e incomprensibles para bendecirnos, para ayudarnos, para soportarnos. Porque como cantamos ahora en la canción, nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada nos podrá separar. Dicho en términos del tema de hoy, es que estamos literalmente cubiertos por sus alas. Estamos bajo sus alas. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos. Y vamos a analizar una tercera historia, narrada en la Biblia, por favor. Vámonos al libro de Jeremías. Jeremías, entonces avancemos en la Biblia. Avancemos en la historia. A ver, ¿qué fue lo que pasó con Jeremías y qué es lo que pasa con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel entra a la tierra prometida, ¿ok? Salieron de Egipto, cruzaron el desierto, entran a la tierra prometida y allí viene muchos años en esa tierra a la cual ellos habitaron, pero con el tiempo ellos empiezan a apartarse de Dios. Y cuando uno se aparta de Dios, ojo con esto, por favor, con cariño se los digo, cuando uno se aparta de Dios, uno queda desamparado. Es como si yo me saliera de debajo de sus alas, eso es lo que pasa. Y entonces el pueblo de Israel empieza a separarse de Dios, se divide el reino, ya avanzamos a la época de David, de Salomón, el reino se divide, queda el reino del norte llamado Israel, cuya capital era Samaria, el reino del sur llamado Judá, cuya capital era Jerusalén, el reino del norte es tomado por los asirios, se van a la esclavitud, se pierden por allá, y el reino del sur queda allí entre la rubia y la morena. Un rey los acercaba a Dios, otro rey los alejaba de Dios. La semana pasada les hablé de Manasés, les hablé de Josías, les hablé de Ezequías, les hablé de Acaz. Entonces el uno hacía lo bueno, el otro hacía lo malo, ¿correcto? Hasta que un día se acaba la paciencia y viene Nabucodonosor, rey de Babilonia. Esta historia ustedes también la conocen. Y toma a Jerusalén, destruye el templo, destruye la ciudad y arrasa con la ciudad y se lleva cautivos a un grupo de personas. Y ellos se van a la esclavitud en Babilonia. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Alguien se acuerda? 70 años. La semana pasada hablamos del retorno, cuando hablamos de Esdras y hablamos de Nehemías. Estamos aquí, estamos ubicados, ¿cierto? Bueno, pero resulta que antes de irse a la esclavitud, Dios levanta un profeta. Hay varios profetas, pero hay uno en particular que se llama Jeremías. ¿Y cuál era el papel? ¿Cuál era la función de Jeremías? Jeremías le decía al pueblo, en la plaza pública, vuélvanse a Dios,
Es que ustedes se han alejado de Dios. Y le decía al rey, rey, es que usted se ha alejado de Dios. Vuelva a Dios, que Dios los va a cuidar, Dios los va a amparar. Pero como al rey no le gustaba lo que él decía, entonces a Jeremías lo echaban a la cárcel, lo golpeaban, lo escupían. Jeremías es conocido entre la literatura bíblica como el profeta llorón, porque él se la pasaba llorando a causa de todo el vituperio al que era sometido por lo que él hablaba, al punto que un día dijo: no vuelvo a hablar más, a que me peguen yo no vuelvo a hablar, y se propuso no volver a decir nada. Y por allá escribe él: quise hacerlo y no pude, se me salían las palabras, tenía que hablar. Y entonces hablaba y ¡pum!, a la cárcel. Y llega un momento ya en las postrimerías de su historia que lo mandan a la cárcel. Ya Nabucodonosor tomaba Jerusalén, la debacle era inminente, la ciudad iba a ser arrasada, iba a ser tomada. Haga de cuenta, eso es como si Colombia fuera invadida por una superpotencia. Y no solamente, no, es que la invadimos y la acercamos, no, es que vinieron a incendiar, a destruir, a acabar con el país, a acabar con la ciudad. Imagínense ustedes ese caos, ¿no? Volvamos otra vez a dejar volar la imaginación, incendiando los edificios, bombas, y la gente con metralleta, matando a la gente, y a los que no mataban los echaban en camiones y se los llevaban cautivos, y de pronto al papá que iba con la hija le arrebataban la hija, y al papá lo mataban y a la hija la metían en un camión y se la llevaban, para que entendamos lo que pasó en esa época. Y estando Jeremías prisionero porque el rey de turno, como no le gustaba lo que hablaba Jeremías, lo mandó a la cárcel. Dios le manda a decir a Jeremías: Jeremías va a comprar una heredad, va a comprar una tierra. Y Jeremías le dice: ay Señor, pero usted tan chistoso, ¿qué voy a comprar yo si es que ya nos van a invadir? Esto es a acabar. Hágame caso, van a venir a visitarlo y le van a proponer que le venden una tierra y usted la va a comprar. Vamos a la historia, ¿ok? Por favor, a la Biblia. Vamos al libro de Jeremías, al capítulo 32. Jeremías capítulo 32. Vamos a leer versículo 2. Versículo 2. Por favor, conmigo a la 1, a las 2 y a las 3. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén. Y el profeta Jeremías, ¿dónde estaba? Preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. Muy bien. Por favor, avancemos al versículo 8. Conmigo, dice así: y vino a mí Jamael, hijo de mi tío, o sea, el primo. ¿Quién era este señor? El primo, ¿ok? Un familiar. Conforme a la palabra de Jehová, o sea, conforme a lo que Dios le había dicho. ¿A dónde llegó? Al patio de la cárcel. ¿Y qué le dijo? Compra ahora mi heredad que está en Anatot, en la tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti te corresponde el rescate. Cómprala para ti. Paremos ahí. A ver, el tipo está en la cárcel. Nabucodonosor está destruyendo la ciudad, ha sitiado la ciudad. Viene el primo a la cárcel a visitarlo, no a traerle pan de bono, sino a decirle: ve a Jeremías, cómpreme la finca. Y él en la cárcel. Y el otro a punto de arrasar con todo y le dice: cómpreme la finca. Es que a usted le corresponde porque usted es el primero en la línea porque no se podía comprar ni vender sino había un turno, digámoslo así, en la familia. Entonces, a usted le corresponde el turno, cómpreme la finca. O sea, ¿a quién se le ocurre semejante negocio? Y es más, me pongo a pensar yo en el primo, y yo digo: oiga, qué belleza de primo, ¿no? Es el tipo para desengüesarse, porque ya él veía que venían a arrasar con todo. Dice: no, pues vamos a venderle a Jeremías la finca. Y va y le dice a Jeremías: Jeremías, cómpremela. Y Jeremías dice, entendió que lo que Dios le había dicho era verdad, o sea, que eso venía de Dios. Entonces, ¿qué hace Jeremías? Vamos a ver. Por favor, volvamos a la historia. Voy en el versículo 8, ¿no? Vamos al 9, por favor. Dice así: y compré la heredad de Jamael, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero, 17 siclos de plata. Y si usted sigue leyendo, luego dice que hicieron las escrituras, sellaron, pusieron la huella, porque eso es lo que sigue diciendo, es que no lo vamos a leer, pero y con testigos y todo.
Bueno, usted me la va a vender, listo, yo se la compro. Tome la plata a la notaría, porque luego usted no me va a salir con que no, que eso no quedó escrito, no, a la notaría y con testigos a bordo, porque yo le compré la heredad. El tema es, ¿y para qué iba a comprar una heredad que Nabucodonosor iba a venir a arrasar con esa tierra? O sea, ¿qué lógica tiene eso? Por más escrituras que tuviera, a Nabucodonosor, ¿qué le importaban las escrituras? Él venía a tomar esa tierra. Vamos de nuevo a la Biblia, por favor. ¿Estamos ubicados en la historia? Muy bien. Vámonos a Jeremías 39. Vamos a avanzar vamos primero al 32, 25 y 27, por favor. 25 y 27, porque esta pregunta que yo acabo de hacer, Jeremías volvió a hacérsela a Dios. Señor, pero a ver, usted me manda a comprar esto con notaría y todo, con sello, yo le saqué los 17 ciclos de plata, ¿dónde los tendría? El tipo estaba en la cárcel, yo se los pagué, Señor, a ver, ¿usted para qué me manda a hacer esto? Por Dios, pero ¿usted qué le pasa? Y Dios, que responde todas nuestras dudas, le respondió a Jeremías. Entonces le dice en el versículo 25, ¿cierto? ¿Estamos? Sí. Perfecto. Dice así, conmigo: oh Señor Jehová, y tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, por favor, esto, si tiene la Biblia, subráyelo, nunca lo olvide. Hice alusión a este versículo hace un par de reuniones atrás. ¿Qué le dice Dios? He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Jeremías, te está hablando con el papá de los pollitos. No me ofenda, Jeremías. Y si yo le mandé a comprar la heredad, créame, usted está hablando con el que es el dueño de los cielos y la tierra. Y por encima de Nabucodonosor estoy yo. Y si yo le mandé a comprar la heredad, cómprela. Porque además la compraría muy barata, entre otras cosas. Y el otro que creyó que había hecho el gran negocio, realmente lo que hizo fue el negocio para Jeremías. Cómprela. Porque ¿acaso hay algo difícil para mí? ¿Acaso no soy yo el que te protejo? ¿Acaso no estás bajo la sombra de mis alas? ¿Acaso no sigo siendo yo Dios aquí, allá, en la China y en la Conchinchina? Ese es el Dios que nosotros tenemos. Y ahora sí, acompáñeme al capítulo 39, porque Nabucodonosor llegó y arrasó con todo. No dejó nada, acabó con todo. Pero mire lo sorprendente de la historia, por favor. Capítulo 39. Avancemos al capítulo 39. Y por favor van a leer conmigo el versículo 11 en adelante. Dice así: y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán. ¿Quién era Nabuzaradán? Nabuzaradán era su capitán, ¿no? El personaje que era la mano derecha, capitán de la guardia, acerca de Jeremías. Por favor, paremos acá. Porque es que la Biblia a nosotros no nos dice, no hay ningún registro. ¿Por qué Nabucodonosor sabía de Jeremías? Nadie lo sabe. No hay registro en la Biblia. ¿Por qué él conocía o había oído hablar de Jeremías para que diera una orden? Tal vez, como Jeremías era el que anunciaba, vuélvanse a Dios. Es más, les decía al rey, entréguense a los caldeos, usted les va mejor que se entreguen a Babilonia, porque el rey quería irse a Egipto a buscar respaldo de los egipcios, y Jeremías les decía, no hagan eso que les va a ir peor. No corran que va a ser peor. Entréguense. Y tal vez por eso. Lo cierto es que Nabucodonosor era el rey de la tierra. Era el rey del imperio de Babilonia. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Nabucodonosor, la cabeza de oro? Él era Nabucodonosor. ¿Quién era Jeremías para Nabucodonosor? Jeremías era un preso en la cárcel de los hebreos. O sea, por Dios, ¿quién era Jeremías? Sin embargo, dice que él
había dado una orden acerca de Jeremías. Por favor, sigamos. Versículo 12. Tómale, ¿y qué más? ¿Y qué? Y vela. ¿Qué significa y vela? Cuídalo. Le dijo a Nabuzaradán, vaya, busque a Nabucodonosor. Es más, me imagino, a Nabucodonosor, busque a Jeremías, busque a don Jeremías. Por favor, levántese a don Jeremías donde esté y me lo cuida. ¿Pero quién lo dijo? ¿Pero cuál rey? Nabucodonosor, por Dios. Ni siquiera el rey de Israel, Nabucodonosor. Vaya y lo cuida. Sigamos. Vuelvo al 13, ¿no? Perdón, estoy en el 12. Tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él ¿como quién? Como él te dijere. Oiga, es que a mí esto me sorprende, esto me quebranta. Nabucodonosor dice, vayan y lo buscan, por favor me lo cuida y haga lo que él le diga, lo que Jeremías quiera. Y le proponen, Jeremías, ¿usted quiere venirse conmigo a Babilonia o quiere quedarse allá? Y Jeremías dice, no, yo acabé de comprar una finca, yo me quedo acá. O sea, ¿cómo Dios cambió semejante caos en una bendición para Jeremías? Y termina esta parte con el versículo qué pena, seguimos en el 13. Envió por tanto a Nabuzaradán, capitán de la guardia, y Nabuzabán el Rabsaris, Nergal Sarecer el Ramaj y todos los príncipes del rey de Babilonia. Enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel y lo entregaron a Gedalías, hijo de Ahicán, hijo de Safán, para que lo sacase a casa, y vivió entre el pueblo. No solamente fue Nabuzaradán, fue la plana mayor. O sea, fue un séquito de Babilonia a buscarlo. Y se lo encargaron a alguien para que, por favor, me lo limpien, me lo arreglen, me lo ponen bonito y hagan lo que él diga. Y luego le repito, yo por qué traigo hoy la historia de Jeremías, porque es que Jeremías nos demuestra que en medio del caos, de la confusión, en medio de las dificultades, en medio de la crisis, Dios sigue amparando a sus hijos. Dios sigue cobijando bajo la sombra de sus alas, como el águila que extiende sus alas sobre sus polluelos. Dios sigue cuidando a sus hijos, y Dios cuidó a Jeremías. Con estas tres historias voy a empezar el tema. Pero no estamos en un festivo, o sea, no hay afán, o sea, ¿cuál es el problema? Por favor, Salmo 91, que tanto les gusta. Salmo 91. Cuando yo leo el Salmo 91 me acuerdo de mi abuela. Le fascinaba el Salmo, se lo sabía a memoria. Salmo 91. Leamos el versículo 1, por favor. A la 1, a las 2 y a las 3. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quiere que le vaya bien? ¿Quiere salir ileso de todo lo que está pasando? ¿Qué tiene que hacer? ¿Dónde se tiene que meter usted? Por Dios, es lógico. ¿Por qué Dios protegió a José en Egipto? José perdió todo, menos una cosa: buscar a su Dios, al Dios de su padre, al Dios que su papá le había enseñado. No dejó de buscarlo. Y todo lo que hacía, Dios lo hacía prosperar. ¿Por qué Dios guardó a Jeremías? ¿Dónde se amparó Jeremías? Se amparó en el Señor. Por favor, yo les quiero transmitir a ustedes con todo el cariño del mundo.
¿Quieren salir ilesos? ¿Quieren ser prosperados en medio de las circunstancias críticas que vivimos? Ampárense bajo la sombra de las alas de Dios. Eso es lo que quiere decir el Salmo 91, que desafortunadamente muchas personas lo toman como un tema de agüero. Pongámoslo aquí, abrámoslo en el Salmo 91, que eso aquí las alas de Dios nos cobijan. No, eso no es así. La Biblia no opera así, la palabra de Dios no opera así, lo explicamos la semana pasada. Aquí lo que nos está diciendo la Biblia es, tengo que venir a la sombra del Omnipotente, tengo que habitar bajo el abrigo del Altísimo para poder morar, para poder disfrutar de ese cuidado de la sombra del Omnipotente. Y entonces ahora sí dice el versículo 7, por favor, del Salmo 91, ¿qué dice? Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Entonces eso me hace devolver a la noche donde morían los primogénitos. En esta casa morían, en aquella morían, pero aquí no llegará. Y sí, pasa aquí una cosa, pasa allá otra cosa, pasa allá otra cosa. Pero tenga la absoluta certeza que sobre usted no llegará. Habrá otra realidad. Y eso no significa que no estamos en medio de una situación real, que lo vivimos y nos toca a todos. A mí la gasolina no me la vende más barata, va lo mismo, 13,000 y pico y ya va a subir otros 600 pesos. No, es que usted es el líder, pastor, a usted a 8,000, no, 13,000 y pico. Sí, o sea. Pero lo que yo sí estoy seguro es que si caen aquí 1,000 y aquí 10,000, a mí no me va a tocar. Si yo habito bajo la sombra del Omnipotente. Habiten, cobíjense. Los felicito a ustedes que están hoy acá por decidir hoy, en medio de este sábado, que cuando es lunes festivo sabe tan a rico quedarse en otras cosas. Los felicito venir a ampararse bajo la sombra del Omnipotente. Los felicito cuando se levanta por la mañana a buscar a Dios, a ampararse bajo la sombra del Omnipotente. Lo felicito cuando usted recurre al Señor, cuando recurre a su palabra, a ampararse bajo la sombra del Omnipotente. Porque aunque caigan 1,000 acá y 10,000 acá, a usted no le va a tocar. Y por favor, avancemos ahora al Nuevo Testamento. Acompáñeme al Evangelio de San Juan. No, antes de ir a San Juan, a Efesios. Vamos a Efesios. Capítulo 2, ¿se acuerdan de la sangre del cordero en los linteles de la puerta? Bueno, vamos a Efesios, por favor. Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 13, por favor. A ver. Nosotros concluimos, antes de leer Efesios, concluimos en el Salmo 91, en el versículo 2, en el versículo 1, dijimos que el que está bajo la sombra, ¿cierto? El que está cerca, la protección de Dios implica el que yo esté cerca de Él, ¿ok? Lejos de Él, estoy a la intemperie. Con eso en mente, vamos a leer Efesios. Efesios 2, versículo 13, por favor conmigo, a la 1, a las 2 y a las 3. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ahora siendo hechos cercanos por la sangre de Cristo. Leí mal y repito, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, como la sangre de aquel cordero que representó que el ángel de la muerte pasara sobre las casas de los hebreos y no les hiciera daño. Esa sangre de Cristo ahora nos acercó. ¿A dónde nos acercó? ¿A quién nos acercó? Al Padre, a la presencia del Padre, a la presencia del Omnipotente. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo. Yo puedo morar bajo la sombra de sus alas. Claro, ¿por qué? ¿Quién me acercó? Porque yo antes estaba lejos. Pero ahora estoy cerca. ¿Quién me acercó? La sangre
de Cristo que fue derramada en la cruz. Por favor, avancemos a Hebreos. Hebreos, por favor. Hebreos. No es Ebrios, doctor, que lo escuché. Es Hebreos. Jorge tiene varias predicaciones que yo en una de estas lo voy a poner aquí, ¿no? Que la de varias predicaciones tiene él. Hebreos 10, por favor. Hebreos 10. Versículo 19 y 20, de 19 al 23. Conmigo, por favor. Dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y mantengámonos como firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Lo que dice Hebreos es que por esa sangre que nos acercó, tenemos entrada libre a la presencia del Padre. O sea que ¿de quién depende estar bajo la sombra de sus alas? Depende de nosotros. Es una decisión suya. Usted puede entrar. Usted tiene libertad. La puerta no está cerrada. Y yo particularmente les he recomendado a varias personas con las que he hablado esta semana. Por favor, miren, la mañana a las parejas que les he dicho. Por favor, oren por la mañana. Acérquense a Dios. Usted tiene libertad para entrar, venga. Tómese de la mano con la mujer, mija, venga, vamos a orar. Uno necesita una chispa para encenderse en el día. Para pelear, ¿no? Una chispita, cualquier cosa. Cualquier cosa. Encender la licuadora. No, es que así no es. Ala, pero es que son las 5:30 de la mañana y usted me está peleando por la licuadora. O sea, ¿qué me espera el resto del día, por Dios? No, es que así no es. Entonces ustedes hagan el otro ejercicio. Más bien, vamos a orar. Oren. ¿Qué significa? Vengan a donde está el Padre, porque tenemos entrada libre por la sangre, esa sangre de Cristo que se derramó en la cruz. Podemos venir. Por favor, venga. Al muchacho con el que he hablado esta semana, que le he dicho, hermano, ore un poquito, acérquese a Dios. Ustedes van a tener 1000 razones para desvalorarse en la vida, porque todos los días tenemos 1000 circunstancias. Pero asuma una responsabilidad. Venga, acérquese, porque hay entrada libre, porque la entrada es gratis, porque Jesús con su sangre nos permite esa entrada. En otras palabras, esa sangre de Cristo de la cual decimos, sangre de Cristo, cúbreme. No es un tema místico, es un tema real. La sangre de Cristo significa, es que la sangre de Cristo me da la entrada gratis al Padre. Entonces, ¿qué me corresponde hacer a mí? Entrar, para que se opere, se vuelva real, que la presencia de Dios me cubre, me guarda. Papás, mamás, oren por sus hijos. Oren por sus hijos. Ese calabazo es que me tiene. Ore por su hijo. Arrodíllese más y quéjese menos. Ore por su hijo. Vaya a la presencia del Padre. Métase bajo la sombra de sus alas, porque caerán a su lado 1000 y al otro lado 10,000, pero a su hijo no le tocará. Y ese es el testimonio de este caballero. Porque yo sé que hay una mamá que ora por su hijo. Pero a cada uno nos compete esa responsabilidad. Le compete a usted, me compete a mí. Yo tengo que buscar a Dios por Dios, porque tengo entrada libre por su sangre. Y ahora sí, por favor, para concluir, vamos al Evangelio de San Juan. Juan capítulo 17. Porque el ser cristianos, el ser hijos de Dios, no nos exime de la vida que a todos nos toca vivir, que todos los días está allí presente.
Encendemos la radio, el televisor y ahí está el mundo, la vida real. Juan capítulo 17, por favor. Versículos 11 inicialmente. ¿Cómo dice? Estaba Jesús orándole al Padre acerca de sus discípulos y les dice así, y le dice así: y ya no estoy en el mundo. ¿Quién? Jesús. Mas estos, ¿quiénes son estos? Nosotros, muy bien. ¿Están dónde? En el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Y por favor, acompáñame al verso 15 y 16. E hilamos la lectura diciendo lo siguiente: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. La buena noticia es que estamos en el mundo. Y todo lo que acontece en el mundo nos toca vivirlo a nosotros. Mientras estemos aquí atados a este cuerpo, estamos en el mundo. Pero el hecho de que estemos en el mundo no significa que estemos perdidos. Significa que según las palabras de Jesús, somos guardados. Están en el mundo, pero guárdalos del mal. Y ese guárdalos del mal es ampáralos bajo la sombra de tus alas. Y eso tenemos que vivirlo, entenderlo todos los días. Todos los días, levántese, vaya a trabajar, pero seguro de que usted está guardado bajo la sombra de sus alas. Y volvamos a San Juan y devolvámonos un par de versículos. Capítulo 16, por favor. Verso 33. Juan 16, 33. Esto es lo que Dios les manda a decir. Esto más lo siguiente que voy a leer. Por favor, conmigo. A la 1, a las 2 y a las 3. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Qué dice? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y por favor acompáñeme de nuevo a Jeremías. Volvamos a Jeremías, al personaje del cual hablamos hace un momento, al capítulo 32 de Jeremías. Lo voy a leer aquí con ustedes, del 37 al 41, ¿correcto? Por favor conmigo. Y con esto concluimos. Esta es la promesa de Dios para ustedes. Esto es lo que Dios les mandó decir. Jeremías 32, del 37 en adelante, dice así: he aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar, y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. ¿Es hasta ahí o continuamos? Continuamos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás. ¿De qué, perdón? De hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Siguiente versículo. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Familia, esto se los manda a decir el Señor. Dios nos va a hacer bien. La responsabilidad nuestra es habitar bajo sus alas, y eso nos compete a nosotros. Vamos a orar. Por favor, nos ponemos de pie, vamos a acercarnos al Señor. Quiero que por favor cierres tus ojos. Quiero que pienses en lo que acabamos de hablar. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando pienso en Jeremías en la cárcel, en semejante situación tan caótica,
Y pienso en Dios hablando con Jeremías. Imagino que en aquella noche, una de esas noches en la cárcel, seguramente con hambre, con frío, herido porque además era maltratado, Dios tuvo que haber venido. Ese Dios al que él buscó incisivamente, permanentemente. Ese Dios en quien él se amparó, tuvo que haber venido esa noche. Y tuvo que haberlo abrazado para decirle: Jeremías, yo soy Jehová, tu Dios. Jeremías, Nabucodonosor no es más grande que yo. Jeremías, el mundo no es más grande ni poderoso que yo. Sé que estás en el mundo, Jeremías. Sé que vives en el mundo y no eres ajeno a lo que pasa en el mundo. Pero Jeremías, tranquilo, yo he vencido al mundo y yo daré orden para que te cuiden. Yo daré orden para que tu vida sea preservada. ¿Y sabes por qué, Jeremías? Porque el que habita bajo la sombra de mis alas será guardado. Y aunque caigan 1000 a su diestra y 10,000 a su siniestra, a él no le llegará. Y yo te cuidaré, Jeremías, como cuidé a mi pueblo aquella noche cuando los primogénitos morían. Los gritos eran terribles, la zozobra era espantosa, la gente lloraba, corría desesperada. Pero a mis hijos, a ninguno de ellos le pasó nada malo. Y cuando pienso en José, esclavo, vendido por sus propios hermanos, maltratado, el hombre que a pesar de sus circunstancias, en vez de renegar, de reclamarle a Dios, ¿por qué me pasa esto?, decidió más bien ampararse bajo la sombra de las alas de Dios. Y poco a poco, en un proceso de vida, porque todo implica un proceso, nada se da de la noche a la mañana, nada se da en un abrir y cerrar de ojos, todo implica un proceso, pero en ese proceso él iba viendo cómo Dios, el Dios de sus padres, lo iba guardando, lo iba apartando, e iba haciendo que las circunstancias adversas se convirtieran para él en una oportunidad, en una puerta abierta, para ser tenido en cuenta, para ser llevado a un lugar más alto, para ser promovido a un lugar mejor. Y me imagino que en esas conversaciones con Dios, seguramente que José le decía: Señor, ¿cuál es tu plan? Porque no lo entiendo. ¿Cuál es tu propósito? Porque para mí es tan difícil de comprender. Y me imagino a Dios diciéndole: José, tranquilo. En ese mundo donde tú vives hay aflicción, pero confía, porque yo he vencido al mundo y porque no hay nada imposible para mí. Y así Dios se aparece a nuestra vida hoy, y así Dios te habla hoy. ¿Por qué te ha pasado lo que te pasa? ¿Por qué vives lo que vives? ¿Por qué como sociedad estamos en medio de una circunstancia tan dura, como tan inexplicable, como tan difícil, como que pareciera un sueño y que queremos despertar y no, está allí, es la realidad? Hay un Dios que está por encima de los gobiernos, de la economía, de las pestes. Hay un Dios al que el mundo no se le ha salido de las manos y que por alguna razón soberana nos tiene a nosotros como sus hijos en medio de este mundo, no para perecer, no para morir, no para acabar con todo, no para destruirnos, no, para abrirnos puertas y para dejarnos ver su misericordia
Y yo quiero que hables con Dios, habla con Él, cuéntale tu realidad, háblale de tus miedos, cuéntale tus problemas, dile lo que a ti te pasa y dile: Señor, a mí me asusta. ¿Qué va a pasar? La incertidumbre viene a mí, Señor. Pero hoy entendí algo, Dios, que morar bajo la sombra de tus alas realmente es una decisión mía. Porque yo estaba lejos, apartado, pero la sangre de Cristo que cubre hoy mi vida me da la oportunidad de venir las veces que quiera, cuando quiera, venir a tu presencia, Padre, para ser lleno, para ser guardado, para experimentar tu cuidado y finalmente para ver milagros, Dios. Si has renunciado a tus sueños, vuelve a recuperarlos. A veces las noticias, las cosas, las realidades nos hacen renunciar a los sueños. Como que pensamos: no, esto no se puede, no, esto es imposible, las cosas están muy difíciles, la realidad ha cambiado, hay que renunciar. No renuncies en el nombre del Señor. No renuncies a tu sueño, al contrario, abraza tu sueño hoy, de nuevo abrázalo. ¿Acaso hay algo difícil para mí? Ve, compra la heredad. Pero Señor, ¿cómo voy a comprar una heredad? Ve, compra la heredad. Yo soy capaz de transformar las situaciones. No renuncies a tu sueño. Y dile: Señor, hoy vuelvo a mi sueño. Hoy vuelvo a recapturar mi sueño. Y quiero decirte, Dios mío, que sigo adelante caminando, Señor del cielo, porque yo sé que no hay nada difícil para ti. Porque yo sé que a ti, Señor, no te quedó grande la vida, no te quedó grande mi familia, no te quedó grande mis hijos, no te quedó grande mi existencia. Todo lo contrario, sigues siendo Dios. Sigues siendo Dios. Vamos, allí con tus ojos cerrados, vas a decirle al Señor con todo el corazón: aunque haya cosas que no entiendo, aunque haya cosas que se salen